amigos, una semana más juntos. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. Feliz día de preparación o feliz sábado. Saludo habitual de cada semana a fin de que cada uno de ustedes se sienta bienvenido. Pero antes de seguir hablando, ¿qué les parece si oramos? Querido Padre, en este momento nos acercamos a ti a fin de pedirte que nos ayudes a comentar tu palabra, la lección de esta semana, compartirla con nuestros amigos, los puntos principales, a fin de que nuestros amigos, compañeros o alumnos puedan seguir este tema y hacerlo parte de su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ya estamos oficialmente bienvenidos. Le dimos la bienvenida al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Así que avancemos en la lección de esta semana. Y la lección de esta semana, en este trimestre que estamos viendo alusiones, imágenes y símbolos, la lección número 6, habla de entendiendo el sacrificio. Y el versículo de memoria de esta semana estaba en Apocalipsis 5:9. Y la versión que encontramos en la Reina Valera Revisión 1960 dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Interesante que las lecciones pasadas, las últimas dos, hablaban de las naciones. Y esta lección, en este versículo, en este capítulo que vamos a ver como parte de la lección, habla de que Él hizo esta tarea para las naciones, para todos los pueblos. ¿Y qué es lo que hizo? Lo vamos a ver en esta lección. Pero ¿qué les parece si lo primero que hacemos, como hablamos siempre, es algunas preguntas que nos van introduciendo de alguna manera en la lección? Y las preguntas que propongo para esta semana son las siguientes. ¿Por qué crees que Dios usó sacrificios para hablar de su amor? Y ahí vamos a poder interactuar respecto al tema de sacrificios. ¿Cómo puede un evento del pasado iluminar el carácter de Dios hoy? Interesante esto, es interesante. Y la última pregunta, que es casi como nos vamos a cerrar el tema en esta lección, es: ¿qué decisiones debo tomar para depender solo de su sacrificio? Lo siguiente que hacemos en la lección es hacer una pequeña introducción para involucrar a nuestros amigos en el tema de la semana. Y en esa introducción es como que abrimos una ventana o una puerta a la lección de la semana, con una frase que resume la lección. Y la frase que propongo para esta semana es la siguiente: esta semana vimos cómo los sacrificios bíblicos revelan el amor sacrificial y la obra redentora de Jesús como el Cordero inmolado, único digno de salvarnos. Y con esa frase vamos a iniciar la lección. Y la lección la dividimos básicamente, o hay 3 puntos donde se basa el esqueleto, el núcleo de esta lección. Y los 3 puntos, los temas que me gustaría destacar serían los siguientes. El primer punto habla de los sacrificios aceptables versus los inútiles. El segundo habla del Cordero sustituto. Y el tercero, el Cordero en el trono. Me parece que con estos 3 puntos vamos a resumir bien, o si hablamos de estos 3 puntos vamos a englobar bien los temas de la lección. Así que, ¿qué les parece si les digo qué me parece que tenemos que comentar en el primer punto? Vamos para ahí. En el primer punto vamos a hablar de los sacrificios aceptables versus los inútiles. Y acá vamos a responder básicamente una pregunta. ¿Qué hace que un sacrificio sea valioso ante Dios? Eso es lo que quiere resolver este punto. Por eso los versículos que encontramos en este punto son los de Isaías 1, del 2 al 15, Génesis 4, 3 al 7, donde en Isaías vemos al profeta que dice de parte de Dios: yo no quiero
mucho sacrificio, no quiero esas cosas que traen ustedes en mucha cantidad. Yo no quiero eso. Y por otro lado vemos la historia de Caín y Abel. Y los puntos que vamos a ver acá es que Dios rechaza sacrificios vacíos, motivados por el egoísmo o ritualismo. El sacrificio verdadero requiere un corazón entregado a Dios. Y el tercer punto que marco acá es: la actitud del oferente es más importante que el acto externo. ¿Cómo me presento delante de Dios? Vimos, Dios dice: no quiero esas vacas gordas, esos corderos, esos machos cabríos. Quiero que ustedes vengan con un corazón sincero. La actitud del oferente es más importante que el acto externo. En ocasiones Dios pide cosas específicas y tenemos que cumplir específicamente lo que Dios quiere para mostrarle que creemos en Él, que lo amamos y aceptamos lo que nos dice. Y no creer que lo que yo haga es suficiente para mi salvación. Interesante. Acuérdense que estos son alusiones y símbolos. Quería significar algo que Dios nos quería mostrar. Y acá hay bastante para hablar con nuestros amigos, ¿no? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva se equivocaron? Tuvo que haber un sacrificio, una muerte para vestirlos. ¿Qué pasó con ese plan, esa historia de los sacrificios, ¿no? Y eso se va un poquito al segundo punto, porque en el segundo punto lo que vamos a ver es el cordero sustituto. Y acá la pregunta que responde este punto es: ¿cómo los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús? Y los versículos que no tenemos que olvidar, hay más, como siempre digo, en cada punto hay más versículos, pero estos no los debemos olvidar, son los de Éxodo 12, del 1 al 11, Hebreos 10, 3 al 10 y 1 Corintios 5, 7. ¿Y cuáles son los puntos principales en este segundo elemento? Es que la Pascua prefiguró a Cristo como el Cordero que libra de la muerte. Acuérdense, tenía que morir ese cordero, había que pintar los dinteles de la puerta porque el ángel iba a pasar por ahí, y el que había cumplido lo que Dios había pedido y había pintado y había hecho todo lo que Dios había pedido, se salvaba. Había algo en eso, esa sangre le daba salvación, y eso ya les iba generando una visión, una vislumbre de lo que iba a pasar. Los sacrificios animales eran tipos que señalaban al sacrificio perfecto de Jesús. Cuando se habla de tipo y antitipo, ¿no? El antitipo es el real Jesús era, y los tipos representaban al antitipo. Los sacrificios animales eran tipos que señalaban el sacrificio perfecto de Jesús. Y Cristo, sin pecado, cargó nuestra culpa cumpliendo lo que los rituales no podían cumplir. Él murió por nosotros, era el único cordero sin pecado. Su muerte sustitutiva es la base de nuestra redención. Y el tercer punto, y va a responder a una pregunta de qué revela la escena del trono sobre el sacrificio de Cristo, es el cordero en el trono. Y allí vamos a ver los versículos de Isaías 6 del 1 al 5, Apocalipsis 4 del 7 al 11 y 5 del 6 al 9. Ahí estaba lo que hablábamos del versículo de memoria, ¿no? Y la santidad de Dios en el trono contrasta con nuestra indignidad. Solo el cordero inmolado, el que fue sacrificado, es digno de abrir el libro y redimirnos. Esos 7 sellos que nadie podía abrir. Y hasta que apareció ese cordero como inmolado, Jesús. Él podía abrir esos sellos y darnos la posibilidad de estar allí con el Señor para siempre en esa ciudad eterna, ¿no? Su sacrificio une su poder creador con su amor redentor. La cruz revela la gravedad del pecado y la profundidad del amor divino. Alguien tenía que morir. Y esa sangre, que es el símbolo de la vida, no de la muerte, sino de la vida. La vida que cada uno de nosotros recibió. Esa sangre que eran pintadas los dinteles, esa sangre del cordero que era derramada, es la que le daba vida al pecador. El pecador vivía por la sangre del cordero.
La sangre no representa la muerte, sino la vida para cada uno de nosotros. Lo último que nosotros tenemos que hacer con nuestros amigos es tratar de llevar a la práctica esto que estuvimos leyendo y aprendiendo. Y el mensaje final sería compartir e invitar a adorar a Cristo con reverencia, reconociendo su sacrificio y su dignidad para nuestra salvación. Solo la dignidad de ese Cordero es la que nos da la salvación. Nada en nosotros nos hace salvos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar a ese Cordero que murió en nuestro lugar. Y eso tenemos que contárselo a todos los que podamos. Ese es el mensaje que le tenemos que dar a nuestros amigos y compañeros de escuela sabática. El símbolo que el Señor fue mostrando a lo largo del tiempo de ese Cordero que tenía que morir, el Cordero no hizo nada. Era un Cordero inocente. Una persona que era pecadora llevaba ese Cordero y confesaba sus pecados ante el Señor en ese Cordero. Y ese Cordero moría por él. Ese Cordero es Jesús, que murió por mí y murió por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje resumido y lo que tenemos que establecer como una estructura organizacional de nuestra lección de esta semana. Así que ahora sí, amigos, espero que terminen bien, si hoy es viernes y están escuchando este video o viéndolo, que terminen bien este día de preparación, que tengan un feliz sábado y sobre todo que tengan una buena semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.